Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo a partir de estos momentos para llevar hasta ustedes el programa en esta noche de miércoles, en una jornada en la que el virus, lamentablemente, la incidencia en Asturias continúa al alza. El virus continúa subiendo. En Asturias se han registrado en las últimas 24 horas 389 nuevos casos positivos de COVID-19. Con 7 ingresos en planta se han realizado 3.523 pruebas del coronavirus. 13 de cada 100 pruebas en el cribado a los jóvenes resultan positivas. No hay que lamentar, eso sí, fallecimientos por causa del coronavirus en las últimas 24 horas, pero la tasa de positividad continúa al alza y se sitúa en el 11,75%, más del doble de ese 5%, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cifra como el límite. El límite, entre la situación mala y la muy mala en este caso. Pues solo queda redoblar esfuerzos, continuar con las medidas de precaución y esperar a que los resultados, vuelvan a ser tan positivos como lo eran, hace semanas. Precaución, sobre todo, entre el sector de población más joven. Y ahora sí, comenzamos el programa, como siempre, con la cabecera. Vamos a hablar a continuación de literatura de la buena y de una cita literaria que, es fecha obligada prácticamente en el calendario asturiano y, si nos apuramos, en buena medida nacional. Vamos a hablar de la 34ª, de la 34 edición de la Semana Negra de Gijón, que ya está prácticamente con nosotros. Una Semana Negra que tendrá lugar desde los próximos días 9 hasta el 18 y en el cual se darán cita, entre otras actividades, se darán cita nada más y nada menos que 150 autores, que ahí se dice pronto. Para hablar de la Semana Negra de Gijón, ¿quién mejor que su director, al cual creo que ya tenemos al otro lado de la línea? Y ya saludamos a Ángel de la Calle. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. No, que en estos momentos ya en capilla, que se diría. Claro, en capilla, que dirían los taurinos en este caso. Vamos a hablar durante estos minutos de la Semana Negra de Gijón, que decía yo que es una cita para tener tremendamente en cuenta, para marcar en el calendario asturiano y, si nos apuramos, dentro del género literario, en el calendario nacional. Una Semana Negra que llega, en este caso, celebrándose con todas las garantías y medidas, al menos sobre la mesa, para combatir al temido coronavirus, ¿no? La primera, como sabes, el objetivo fundamental de la Semana Negra es la promoción de la lectura en una Semana Negra normal. Sí. En esta Semana Negra, la del año pasado y esta misma, evidentemente se transforma en cuestión prioritaria la salud y las normas COVID, evidentemente. La idea es que, bien, este año la Semana Negra no es un recinto, como es habitualmente, sino es la calle. En realidad estamos copiando, calcando lo que fue la Semana Negra de 1990. La tercera Semana Negra estamos en el mismo lugar, lo que sucede es que ha cambiado el urbanismo. Y no es un recinto, es la calle, es un paseo en el que tú paseas y te vas a encontrar una feria del libro, un mercadillo, un restaurante, un bar y 2 carpas de debate. Claro. Ya. Y la idea básica es que salgas tan sano como llegaste. Entonces, para eso es indudable que lo primero son las cuestiones de seguridad sanitaria, de seguridad contra el COVID. Es necesario tener mascarilla, la distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, ya sabemos cómo tenemos que comportarnos. Lo que sucede es, la gran diferencia probablemente es que son 2, yo creo. Una, que volvemos a la calle, porque podíamos repetir el éxito del año pasado de ser el primer festival en el mundo que se hacía presencial, una parte presencial y una parte telemática, el 40% telemático, el 60% presencial. Y era la primera vez y nos estaba mirando el mundo. Claro. El iFestival, Feria del Libro Guadalajara, todo el mundo, a ver cómo era. Este año podíamos haber repetido el éxito,
pero pensamos que no, que era momento de buscar el aire otra vez, el aire libre. Eso por un lado. Y por otro lado que, bueno, aunque han sido tan útiles y tan necesarias, las pantallas ya nos tienen las pantallitas un poco fatigados. Entonces, todo el festival es presencial. Es decir, hay, como tú decías, 150 participantes en las actividades y todos van a estar aquí. Es decir, cuando un autor, como ha sucedido como con Petros Markaris, por ejemplo, tiene un infarto y los médicos le dicen que no puede estar 9 horas entre aeropuertos y aviones con mascarilla porque se va a morir, punto. Y aunque él quiera mucho hacerlo, tiene 87 años, Sí. no puede venir. Bien, otro autor sustituye. Bueno, nunca un autor sustituye a otro. Es como decir, vamos a buscar un sustituto a Messi. No existe un sustituto para Messi. Haces otra cosa. Bien, esto es igual, pero todos los autores van a estar aquí. Y ten en cuenta que es un festival internacional. A ver, argentinos, colombianos, venezolanos, italianos, franceses, españoles, evidentemente, mexicanos, es decir, buscamos el extranjero nuevamente, porque el español tiene muchos acentos, por un lado, y por otro, el castellano tiene muchos acentos, como prefiráis, ellos dirán el español, y queremos seguir contando con Europa, que para nosotros es fundamental. Los países que pueden viajar, es tontería intentar viajar en Inglaterra porque sería imposible. Intentamos traer a David Peace, que vive en Japón, y nos ha sido imposible porque tiene que pasar por Inglaterra. Y entonces ya tiene que hacer una cuarentena tan larga que no puede llegar aquí. No podría llegar, claro. Pero esa es la historia de este año. Es, por un lado, estar en la calle, por otro lado, con seguridad, y por otro lado, tratar de recuperar en lo posible, en un poquito, digamos, con comillas, la normalidad. Y eso es promoción de la lectura, más y más medidas, intento de lo que se pueda normalidad. Habiendo aforos es imposible, es decir, eso, un autor como, no sé, Rosa Montero, por decir a alguien de los que están, tiene 300 personas encimándola de la charla, en la charla. Bien, va a haber 60. Punto, no puede haber más. No puede haber más. Un metro. Entonces, pero lo vamos a retransmitir todo en directo. Es decir, todo va a ser en streaming. Un streaming que va a empezar a las 6 de la tarde, hora española, y va a acabar a las 4 de la madrugada, a hora española. Lo que quiere decir que los países latinoamericanos se van a enchufar prácticamente en la segunda parte, ¿no? Cuando esté pasando la carpa quemarropa. Y esto nos llamó mucho la atención el año pasado porque ¿sabéis cuál fue el segundo país donde más se vio en streaming la Semana Negra? Argentina. Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, bien. Claro, Correcto. tienen 60 millones de hispanohablantes. Todo el sur de los Estados Unidos habla español. Nos sorprendió muchísimo y venden libros, venden muchos libros en español. Claro. Y luego estaba Argentina y luego México, sorprendente. Por ejemplo, Portugal era el 10, ¿no? Claro. Pero esta es la parte, digamos, en ese aspecto, en el aspecto no meramente literario, la novedad de este año. Ángel, me deja sin preguntas, porque le hice una y prácticamente me lo contestó todo. Vamos a hablar durante estos minutos de la Semana Negra, pero así todo, bueno, ustedes no son ajenos a esos datos COVID que están aumentando en Asturias. Entiendo que siempre estarán con un ojo puesto en esos aumentos y controlando al máximo que la gente se comporte como se tiene que comportar, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido una fe en los gijoneses y los que visitan Gijón, que durante ese tiempo son gijoneses. Para nosotros gijoneses son los que viven, trabajan o pasan por Gijón. Estos, aparte de los gijoneses, los que pasan se convierten rápidamente en gijoneses, y los gijoneses son gente muy educada, muy cívica y muy organizada. Siempre, con las excepciones que todos conocemos. Lo estaba hablando esta mañana con unos responsables de políticos en Gijón y decía así: si recordáis cómo era esta ciudad hace 40 años, los que ya tenemos una edad y podemos recordar 45 años atrás, era una ciudad que la gente tiraba los papeles al suelo. Tiraban los papeles al suelo. No había en todo el paseo del muelle de Gijón y hasta la punta del Lique un solo papel. Y estaba pasando gente, un día normal sucediendo. Igual que yo creo que la gente de Gijón se comporta mucho y es muy cívica. Por supuesto, cada 5 pasos te encontrarás con un cartel que diga mantenga la sana distancia. Es obligatoria la mascarilla en todos los actos y para pasar por allí.
y aquello está lleno de gel hidroalcohólico por todas partes. Y por otra parte, ya somos muchos los vacunados. Claro, No obstante, nosotros estamos en esto lo que digan las autoridades sanitarias, punto. Es decir, la Semana Negra, sí, solamente se puede ver en streaming, se verá en streaming. La haremos con los autores presentes, pero yo supongo que por mucho que las cosas empeorasen, no llegaríamos a ese extremo. No esperemos. obstante, estamos preparados para todo. Esperemos que no. Bueno, vamos a hablar ya de autores y de libros. Vamos a ver, si le hiciera la clásica pregunta de ¿a qué autores destacaríamos? Claro, usted me respondería con la clásica respuesta de todos son importantes, pero así todo tengo que hacérsela. Si hubiera que hacer un para no perderse de la Semana Negra, ¿con quién nos quedaríamos? ¿Quién sería esos cabezas de serie? Usted antes me citaba a Messi, no sé si es hombre de fútbol. ¿Quiénes serían los cabezas de grupo? La verdad es que uno de ellos ya estuvo, porque como sabes, la Semana Negra este año empezó con un prólogo el día 7 de junio, hace poco más de un mes, o casi un mes, sí. Que era Leonardo Padura. Para eso inventamos otra nueva sede que nunca habíamos tenido, que es el Teatro Jovellanos. Sí. Porque la Semana Negra se puede permitir esos extraños lujos de que cuando los jurados del Princesa de Asturias son todos telemáticos, haya uno que no es telemático y ese venga para presentar su novela, su nueva novela en Europa en presencial en la Semana Negra en el Teatro Jovellanos, haciendo un prólogo, como los mejores libros. Vamos a hacer otra cosa porque hay señas de identidad que este año la semana ha perdido, porque no puede tener, por ejemplo, el tren negro. Renfe no nos puede dejar 2 vagones para que hagamos una rueda de prensa con 2 autores y que hay que estar los medios encima. Entonces, eso no puede ser. Tren no puede haber y no podemos convocar a la estación, al público gijonés que vaya a recibir a los escritores con la charanga, las pancartas, las manifestaciones, todo esto, ¿no? La música, lo que hay. No podemos. Estas cosas se pierden. Entonces nos parecía que quedaba un primer día un poco soso, porque todo consistiría en las 9 de la noche, se corta la cinta y en algo que ya ha empezado realmente a las 11 de la mañana, porque este año hay actividades no literarias, las literarias son las ruedas de prensa, en el festival. Habrá librerías por la mañana, mercadillo por la mañana y restauración y la terraza por la mañana también. Pero no, nos parecía que queda. Entonces surgió que estas cosas que pasan siempre, una extraña coincidencia, y es que el ganador del premio Espartaco del año pasado, con Mongo Blanco, Carlos Bardem, el escritor y actor, nos llamó para decirnos, saco nueva novela, que es de serie negra, quiero ir a presentarla. Le dije, estupendo. Y dijo, ¿cuándo es la Semana Negra? Y le dijimos, mira, empieza el 9 y acaba el 18, elige. Y dijo, buf, el día 11 tengo que estar en Colombia porque empiezo a rodar una serie para Netflix con Steven Spielberg de Conquistadores. Digo, pues entonces va a ser que no va a poder ser. Y dijo, el diablo, pero yo me voy el 11, el 10 tengo que estar en Madrid, pero el 9 puede estar en Gijón. Y dijimos, diablos, hagámoslo nunca hecho, claro. Que el viernes primero haya, después del corte de cinta, una presentación del nuevo libro de Carlos Bardem, a continuación Carlos Bardem se pira, para poder estar en tiempo y forma en Colombia. Y bueno, vamos a hacer eso. Por primera vez vamos a tener una charla de un libro que es, yo lo recomiendo a todo el mundo porque las ventajas de ser director es que te puedes pedir qué quieres presentar, y yo esto me lo quería presentar después de leerlo, así que lo voy a presentar yo. Es un libro que va a entusiasmar a todo el mundo que lo lea. Tiene un pelín disfrazado de autobiográfico. Es de un sicario, de un asesino en España que tiene la peculiaridad de que solo acepta encargos para matar a gente corrupta. Pero a corruptos no cualquier corrupto, un corrupto que va a delatar a otros corruptos, los encargos que le hacen, y entonces tiene que parecer que no es un asesinato. Claro. Que se murió de un ataque al corazón, que se suicidó, que le dio un pamplum, pero no lo que realmente fue. Y eso le permite para hablar de mi generación, que es la suya también, ¿no? Y de la historia. Y es una novela de pasar páginas a ver qué pasa e ir de sorpresa en sorpresa. Entonces, va a ser un buen comienzo y yo esto aconsejo no perdérselo porque
porque vamos a tardar además en volver a ver, yo creo, a Carlos si se mete en esas aventuras de series largas y esto. Claro. Y luego es evidente que, mira, hay una mesa redonda que lo comentaba también esta mañana, que casualmente al mirarlo ahora nos hemos dado cuenta que es la primera vez que tenemos charlas con escritores y escritoras mezclados y, ¿Sí? bueno, una escritora presenta a 3 escritores y una escritora, pero nunca nos había pasado que nos hemos dado cuenta que tenemos una mesa redonda con 4 escritoras presentadas por un escritor. Ah. Gustavo Forero, el escritor colombiano, presenta a 4 escritoras. Claudia Piñeiro, además vaya escritoras, Claudia Piñeiro, Marta Sanz, Berna González Arbur, y se me está yendo de la cabeza la otra, disculpas y un perdón. Y esto no suele suceder muy habitualmente. Elia Barceló. Elia Barceló, finalista del premio Hammett, una de las grandes escritoras españolas y ahora un super éxito. Da mucha alegría cuando tú has traído a autores a la semana, el caso de Padura es emblemático, pero el de Elia, ¿no? Que cuando vinieron la primera vez hace muchos años eran escritores underground y luego escritores de culto que conocían 10 personas, que siempre veías que cada año que venían iban 10, 12, muy entusiasmadas. Que ahora sea un bestseller es algo que nos llena de alegría porque no ha bajado su nivel literario, es que la han encontrado los lectores y eso es siempre algo muy entusiasmante, ¿no? En este caso. Y bueno, luego hay toda una serie de escritores imprescindibles. Hay otra cosa que me gustaría destacar. Sí. Se reúnen 4 escritores que estuvieron en la primera Semana Negra. Y esto, en la hace 34 años. Y esto es complicado porque piensa que, bueno, un escritor empieza a ser conocido a partir de los 30 años. Sí. O quiere decir que todos aquellos que vinieron clásicos de la época, Semyonov, todos a Manchet, no sé qué, ya están muertos, porque lógicamente han pasado 34 años. Pero aún contamos con 4 que van a estar aquí, que es el Benjamín del momento, de la primera Semana Negra, que era José Luis Muñoz, sí, que tenía un par de novelas, sí, que ahora ya tiene 30, yo creo. Casi nada. Paco Ignacio Taibo, fundador de la Semana Negra y ahora director del Fondo de Cultura Económica, la mayor editorial estatal del español, y donde hemos aprendido a leer, los que hemos estudiado, a tener los manuales de casi todo, Fondo de Cultura Económica, Juan Madrid y Andreu Martín. Es decir, estamos ante los que en aquellos momentos iban a hacer que este género que hace 34 años estaba en la marginalidad de la literatura y ahora es la centralidad de la literatura. Esos fueron los que empezaron a trabajarlo y esos están aquí, es curioso. Claro. Bueno, la semana también tiene un apartado dedicado a la historia. Bueno, pues hace aproximadamente una semana hablábamos con Marta Robles, que nos hablaba de su, por ahora, último libro, Pasiones carnales, porque también hay un rincón para la historia, ¿no? Y para los personajes históricos. Muy importante. El libro de Marta es, aparte de muy divertido, como sabéis, es muy interesante porque tenemos un problema con la historia, que es que la historia nos la han contado siempre muy mal, ¿no? La historia parece que es una lista de batallas que no sabes realmente ni quién las ganó ni por qué fueron, una lista de reyes que tampoco puedes recordar porque encima no van en orden y que sería lo lógico para facilitar la labor a los estudiantes, pues no. Pero la historia no es eso, ¿no? La historia es algo que nos hace y que nos dice cómo somos. Claro. ¿Y por qué somos así? ¿A dónde podemos ir? Eso es la historia. Pero el problema es que los historiadores, gente muy ducha y muy trabajadora, pero encerrados en sus departamentos universitarios, escriben para ellos, con un lenguaje que entienden ellos, pero que no nos acerca. Entonces, muchos de los novelistas históricos, los más rigurosos, y muchos historiadores que les gusta, que saben narrar, muchos narradores buenos de la historia son los que están acercando la historia. El caso que comentas de Marta, pero no es el único, porque incluso de la historia cercana y que puede servirnos todavía como pistas. Enrique Juliana, el periodista de La Vanguardia, viene a presentar, bueno, es finalista del premio Rodolfo Walsh al libro de no ficción con su libro Aquí no hemos venido a estudiar, que en realidad habla de algo que sucedió en el año 62 en la cárcel de Burgos. Pero a partir de ahí cuenta el entonces y puede ser que entiendas cosas de ahora, ¿no? Claro. Y porque la historia, que los humanos somos humanos y acabamos repitiendo la historia y actuando de más o menos de la misma forma. Totalmente.
Y esto es algo que a mí me parece muy importante. Y esta gente que lo cuenta bien, y yo creo que la misión de todos los que cuentan historias, tú que estás contando historias desde ahí, el director de cine que está narrando, el escritor, el dibujante de cómic, el documentalista, lo único que no se le puede perdonar es que no cuenten bien. Hay que contar bien, Claro. lo primero. Y yo creo que esta gente lo hace. Es decir, son buenos contadores, buenos narradores. Luego ya podemos entrar a discutir su posición, pero yo creo que lo más importante es cuando esta gente son buenos narradores, porque nos acercan. Habrá apartado también para niños con cuentacuentos, con David Acera, entre otros. Sí, pero es un poco de aquella manera, porque los niños suponían, desgraciadamente, y para nosotros que tenemos siempre cuentacuentos y un apartado de literatura juvenil o para jóvenes adultos que llaman ahora importante, porque más allá de estas calificaciones editoriales, Sí, jóvenes adultos, jóvenes y es adultos. que en realidad se ocultan escritores que tienen una cantidad de lectores impresionante. Blue Jeans o Javier Castillo desbordan, o sea, es algo que lo leen jóvenes, pero los niños siempre es algo que tenemos ahí presente. El problema es que este año no podemos atenderlos como quisiéramos por un problema del que hablábamos al principio, Sí. evidentemente sanitario. Entonces no podemos hacer lo que hacíamos otras en condiciones normales, de en la carpa juntar a tantos niños que se pudieran sentar en la moqueta y el cuento. Eso ya no puede ser. Claro. Entonces vamos a hacer 2 señas de identidad, como en tantas cosas esta semana, que ponemos la seña. Es decir, un mercadillo de 30 casetas. Claro, esos son 100 y pico metros. En la Semana Negra hay 800 metros de mercadillo. Hay un bar y un restaurante. En la Semana Negra hay 20 bares y 30 restaurantes o al revés, no recuerdo. ¿No? Una feria del libro que es lo único que mantiene su cantidad. Pero son señas, ¿no? Y una seña era, bueno, aprovechando que Médicos Mundi, la ONG, ha editado un cuento de Berna González Arbur, la escritora de Serie Negra y periodista, ha hecho un cuento para niños y lo ilustra Acebal, que es un grandísimo ilustrador. Bueno, aprovechemos a presentar ese libro en un acto único, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues sí, reunimos algunos de los cuentacuentos más importantes de Asturias y mejores de España con diferencia. Claro. Pero es una mesa realmente no para niños, es una mesa para adultos, padres y todos los interesados en este tipo de literatura que se vuelve cada vez más importante y más necesaria, porque los lectores están ahí. Cada vez que se muere un lector, si no, nos quedamos sin uno. Sin duda. Entonces, tienen que ir por abajo. Ángel, espacio también para el cómic. Así es, una de las apuestas siempre de la semana desde hace 34 años. Pensamos, ¿qué podemos hacer? Y recordamos 2 cosas. Una, que en el año, esta edición que te decimos que clonamos en el espacio, que es la tercera, que estaba en la misma zona del muelle en que hacemos esta, hicimos la exposición, no había carpas, entonces eran contenedores de Renfe. Ahora sería imposible poner en este escenario urbano. Ten en cuenta de que el año en que hablamos fue el año que se inauguró la barandilla actual del muro de Gijón, del muelle de Gijón, donde estamos, y que en la otra parte aún no existía la playa de Poniente y aquello era un criadero de aguarones que no veas. Pues ahí podíamos poner contenedores de Renfe, que era lo que hacía como ahora las jaimas, ¿no? Las casetas. Ahora eso sería imposible. Y recordamos que la exposición en aquel año que hicimos, la hicimos en el Museo Barjola, que está allí mismo. Y que la exposición fue el mítico grupo de diseñadores, ilustradores, comiqueros, grafistas, el Cubri, que acompañó los últimos años del franquismo y la democracia, publicando en todos los periódicos, en todas las revistas. La imagen que uno muchas veces tiene es la que ellos hacían en el Por Favor, en el Hermano Lobo, en El País, en todos los medios de aquella época. Bien, pues en ese año 90 el grupo se disolvió. El grupo eran un dibujante y un guionista, habían sido 2 dibujantes y un guionista, a esas alturas ya solo eran dibujante y guionista y se disolvieron. Hicieron para decir adiós a su grupo una exposición en la Semana Negra que se llamó Sombras en el Museo Barjola. Sin haberlo pretendido este año, resulta que el cartel de la Semana Negra, esa maravillosa imagen, la ha hecho Pedro Arjona, el dibujante del Cubri. Y
dijimos, evidente, tenemos que hacer la exposición de este año en el Barjola, porque es donde la hicimos hace 30. Y hemos hecho una exposición, pensamos que hacer y nos pareció que, ya que han pasado 20 años, que estamos en el 21 del siglo XXI, estaría interesante ver qué había hecho este género narrativo, el cómic de serie negra, en estos 21 años. Entonces seleccionamos las 21 obras que nos parecían de cada año unas significativas de ese año, no porque nos parecieran a lo mejor las mejores, sino las diferentes, las que proponen otros lenguajes. Sí. Y de esas 21 seleccionamos 5 y pedimos a sus autores que nos dejasen los originales en papel, y es gente que no trabaja en ordenador, para exponerlas en el Barjola. Seleccionamos 5 y resultó que una era obra de un americano y de un serbio, la otra de un francés y un italiano, la otra de 2 argentinos, la otra de el guionista del Kubrick de aquella época, Felipe Hernández Cava, y Antonia Santolaya, que es una de las ilustradoras y dibujantas más representativas. Entonces dijimos, bueno, pues esta es la... Y un brasileño, que se me olvidaba, Marcelo Quintanilla, que ha hecho una de las obras en Francia más interesantes, Tusteno. Y dijimos, bueno, hagamos esa exposición, traigámoslos y hagamos un maravilloso catálogo, libro que regalaremos en la última actividad del sábado último de la Semana Negra a todos los que asistan a la charla con ellos, y haremos una visita guiada que hacía mucho tiempo que no hacíamos, el sábado a mediodía, el sábado 17, con los autores en la exposición, para que el que quiera escucharlos hablando delante de su trabajo pueda. Esto nos parece, como siempre, es uno de los grandes lenguajes narrativos, el cómic, y no queríamos aprovechando perder el cine, ¿no? El Guillem Morales, el director de cine, ahí está, porque es finalista habiendo escrito su primera novela. Queríamos tocar un poco de cada cosa, sabiendo que se nos acortaba, ¿no? Porque en una Semana Negra normal podríamos tener 3 carpas de debate, tenemos que tener 2, por fuerza. Entonces, bueno, hemos tratado de, dentro de lo posible, mantener la columna vertebral de la Semana Negra, que es lógicamente el encuentro de escritores y de narradores. Sin duda, hablando de encuentro de escritores y narradores, una duda que nos plantea una telespectadora. Dice, tengo ejemplares de Carmen Posadas y Lorenzo Silva, ¿puedo llevarlos para que me los firmen? Claro, claro. Aquí no obligamos a comprar a nadie. Todo el que ya los tenga, que se los lleve y se ponga la cola, sin duda, para que los firmen. Carmen Posadas es un encanto de persona y además una gran escritora. Y aquí, que hablábamos de historia, ella logra hacer una historia muy, muy interesante a partir de un hecho real, ¿no? que es un collar y cómo va pasando en diversas manos. Y Lorenzo Silva probablemente es el bestseller español de la novela negra, ¿no? Sus personajes, aparte del cine, están ahí puestos para todo y forman parte de la mítica. Y su última novela es finalista al premio Hammett de este año, que va a ser muy discutido porque es un grandísimo nivel de calidad. Lorenzo es inevitable, hay que tenerlo siempre en la Semana Negra porque, aparte de también lo amabilísima persona que es y lo grande que es como escritor, es en este caso también una gran persona y tiene muchísimos fans. Entre la Benemérita, bueno, yo qué sé, se llena de picoletos aquello cada vez que Lorenzo va, porque quieren tener cerca al creador de los personajes emblemáticos, ¿no? De Bevilacqua y Chamorro. Claro, sin duda. Bueno, yo creo que me lo está recomendando prácticamente todo. Nos lo está vendiendo muy, pero que muy bien. Pero yo quiero preguntarle un par de cosas al director de Semana Negra. ¿Cuál fue su primer novela negra? La primera novela negra a la que usted se acercó y dijo, esto tiene algo con lo que me quedo. Para mí fue relativamente fácil porque mi primer trabajo fue dependiente de librería. Entonces, de repente, si tienes 17 años y es como de repente has caído en el paraíso. Es todo lo que no te podías comprar en el año 1975, lo tienes allí para que lo mires. Y fue por la portada, por algo así tan visual, que la primera novela que recuerdo, como dije, esto es otra cosa absolutamente diferente y aquí hay un mundo, fue El largo adiós de Raymond Chandler, en la edición de Barral, en la edición española de Barral. No sé si habría habido alguna anterior en España, es posible, yo solamente
colecciono ejemplares de ese libro y la que tengo española, bueno, en español más antigua es una de libros de Mirasol, Argentina. Pero yo la primera que tengo conciencia, habrá habido más, quizá en Molino, no lo sé, no soy especialista en eso. Colecciono libros porque me gustan, de ese título en concreto, en todos los idiomas, y supongo que algunos no son, porque me los traen en cirílico, en otros idiomas, y me dicen, toma, esto es el largo adiós, y a ver si es verdad, pero yo no lo sé, no lo sé, pero fue la primera y me sigue pareciendo, tiene la cosa de que es la primera y la lees cuando está saliendo de la adolescencia, que es el periodo en que no vas a olvidar las novelas que lees. Me pareció que es uno de los libros más poéticos, por un lado, del siglo XX, y por otro lado me parece eh, una descripción a la altura del último magnate del mundo hollywoodiense y de los escritores. Es la historia de un escritor y de los problemas de la escritura, aparte de ser una novela donde está Philip Marlowe, que claro, te cautiva como personaje. Y esa yo es la primera que tengo recuerdo, luego me leí el resto de las de Chandler y demás, pero si yo, la típica historia de qué te llevas si tuviera que llevarme una novela negra, para mí sería El largo adiós. Claro. Tengo que trasladarle otra pregunta, en este caso un espectador. Dice, ¿estará María Dueñas? Sí, sí. María Dueñas va a estar hablando, va a estar 2 días, pero un día hablando ella, presentando su nuevo libro. Sabéis que después del Tiempo entre costuras, que es el nuevo libro es Ira. Y va a estar presentándolo además con un presentador de excepción, que es el documentalista asturiano Luis Argeo. Y sí, sí, va a estar aquí. Es una de las cosas que no habíamos tenido. Siempre hacemos una lista de quiénes no han estado en la Semana Negra. Piensa que han pasado por la Semana Negra 3.000 autores. 3.000. Casi Es nada. decir, cuando miramos la lista, yo he estado en todas, estoy desde la primera Semana Negra, pero no los recuerdo. Ya no los recuerdo. Y algunos de ellos. Y siempre hacemos una lista de quienes no han estado y deberían estar y pueden estar, porque algunos ya simplemente no pueden estar porque se han muerto, ¿no? Claro. Y entre los que nos apetece tener, pero claro, luego viene el programa, y si es un año que está muy dedicado a la historia, algunos querrían un poco, y si es otro que está dedicado a temas concretos como son los malos de protagonistas o cosas así, a veces chirría. Entonces hay que buscar años que sea posible traer a alguien que te interesa, ¿no? Y María Dueñas era alguien que estaba ahí y que por programación lo habíamos intentado, yo creo que lo habíamos intentado hace 4 o 5 años, pero he estado de vacaciones, porque una ventaja es julio, para la Semana Negra, pero cuando hablas de autores extranjeros, cuando hablas de autores nacionales, julio es un hándicap, porque están de vacaciones. Sí, para presentar el libro que ha escrito en Comisiones Obreras, ha encargado un libro a escritores españoles así con nombre y esto porque son algún tipo de aniversario de Comisiones Obreras que no sé exactamente cuál es, y viene el secretario general, Unai Sordo, con Marta Sanz, la escritora, y nuestra Aitana Castaño, que han escrito en ese libro, a presentarlo. Y había otro invitado más que no podía estar porque estaba en Alemania y no podía desplazarse. Entonces empezamos a buscar en una lista que es Luis G. Martín, Elvira Lindo, bla, 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 larguísima. Y a todos les apetecía venir, pero cuando decíamos que era en julio estaban de vacaciones. Vaya. Entonces, para los de aquí es un hándicap, fuera no, cuando dices, yo qué sé, eso, a los que están abajo, los del Cono Sur, es invierno para ellos, están encantados en poder irse unos días a quitarse del frío, ¿no? O que los invitan a España cuando son extranjeros, ¿no? Que las editoriales quieren moverlos justo en esta época, pero con los españoles es un hándicap. Y María Dueñas no pudo venir por ese motivo. Hace 4 o 5 años, no recuerdo. Pero mira, este año coincidió. Nuevo libro y ella está. Ya no hay más que hablar. En un caso así no lo puedes dejar pasar, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues Ángel de la Calle, creo que solamente nos queda que invite a la gente que nos está viendo a que se dé un paseo por la semana,
a que mire, a que disfrute, a que escuche, a que vea, bueno, a que se deje llevar, ¿no?, por todo el ambiente que lleva aparejada, bueno, pues esa 34 edición de la Semana Negra. Decía usted, el año pasado el mundo estaba pendiente de cómo se realizaba la semana. Bueno, pues este año que el mundo, de nuevo, ponga un ojo, ponga una atención en lo que se va a realizar en el Puerto Deportivo de Gijón, en este caso. Pues muchas gracias por esas palabras, sin duda. Solamente un pequeño detalle técnico, y es Sí. que es muy fácil sacar las entradas. Hay muy pocas, Sí. porque desgraciadamente los aforos son los que son y hay que mantener las medidas de seguridad en el extremo. Sí, Es decir, sí. si tú puedes poner las sillas a 70 centímetros o a 1 metro, nosotros las ponemos a 1 metro aunque perdamos una. Claro. Lo que nos parece lo más importante es que tan sano como entraste, salgas. Entonces, sacar las entradas. Las entradas se ponen a disposición en la página web de la semana, te mandan a Eventbrite, Eventbrite es la plataforma que a los macrofestivales de todo el mundo la utilizan, no se va a caer, no falla nunca, y se ponen el día a las 9 de la mañana del día anterior al que se va a celebrar la charla a disposición de la gente. Es muy fácil. Entonces, hay pocos sitios, luego algunos hay que correr mucho para tenerlo. Y tenemos muchas ganas de volver a poder saltarnos todas estas cosas y que estemos súper bien. Y ojalá el año que viene, cuando hagamos esta entrevista, sea hablando de cómo es la normalidad y cómo va a ser volver a encontrarse todos y tocarse y que las masas puedan verse. Porque ahora las fotos falsean mucho. Sí. Te parece que está 10.000 personas y hay 100. Lo que pasa es que desde arriba... Pero no, nosotros cuando sacábamos fotos de masas, eran de masas, de verdad, y ahora eso no puede ser. Ahora es recomendar a todo el mundo que siga las medidas que sana distancia, mascarilla, hidroalcohol y mucho cuidado, y cuidarnos. Esta es un festival que quiere cuidar a la gente que va, que la cuida intelectualmente y que quiere que se cuide. Pues muchísimas gracias, Ángel de la Calle. Con esa invitación nos quedamos. Recuerden, Semana Negra, 34 edición de la Semana Negra de Gijón, desde los días 9 hasta 18 de julio. Indicarles también que esta casa, Asturias Televisión, mantendrá una programación especial con la Semana Negra de Gijón, donde en este espacio, bueno, pues sustituiremos todos los contenidos habituales por los que tienen que ver precisamente con esa cita literaria de primer orden. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y que todo vaya pues de la mejor manera posible. A los actores de teatro no se les puede desear suerte, a los escritores o a los organizadores de ferias de escritores no sé si se les desea, si no, pero que todo vaya de la mejor manera posible. Muchas gracias y aquí nos seguimos viendo durante estos días. Muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche, abandonamos lo que tiene que ver con la literatura y de la buena, que vamos a poder disfrutar en la Semana Negra. Bueno, pues para muchos uno de los hábitos más saludables del mundo es sin duda leer, y hay muchas personas, bueno, pues que leen justo antes de irse a dormir. Es el caso, aunque no muy extendido, lamentablemente, de los niños, aunque si bien una literatura completamente distinta, una literatura más ligera. Y si hablamos del sueño de los niños, ahora que están, además de vacaciones, que tienen, bueno, pues 3 largos meses por delante prácticamente de vacaciones, bueno, pues hay que señalar que un estudio de la Universidad Internacional de Cataluña, liderado por 2 investigadores, 2 profesores, Juan Carlos Martín y Aura Cartañá, bueno, pues nos indica que no todos los niños en nuestro país duermen las mismas horas ni de la misma manera. Cuanto más nos vayamos al este, bueno, pues se duerme menos. No duermen igual o el mismo número de horas o con la misma calidad de sueño los gallegos, por ejemplo, que los catalanes. Ya se sabe que nosotros, como asturianos, de los gallegos somos primos hermanos, con lo cual estamos en una situación muy parecida a lo que están en nuestra comunidad vecina. Pero ¿por qué no duermen igual todos los niños en España? Bueno, pues no es
por los desvelos que pueda haber en cada comunidad autónoma, que ya cada cual lleva lo suyo, sino por la posición geográfica en la que se encuentran y por los usos horarios de nuestro país, que como van a ver son cuando menos singulares. Bueno, para hablar un poquito sobre este tema, creo que ya tenemos al otro lado de la línea los dos profesores investigadores de la Universidad Internacional de Cataluña. Saludamos a Aura Cartañá y Juan Carlos Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, un saludo. ¿Qué tal? Bueno, pues entonces, ¿qué diferencia nos encontramos entre cuánto y cómo duermen los niños, por ejemplo, asturianos o gallegos, si nos vamos al Finisterre de la península ibérica, con respecto a los que, por ejemplo, viven en la ciudad condal? Bien, pues los niños que duermen en Cataluña presentan un porcentaje mayor de dormir insuficientemente según unas recomendaciones internacionales. Esto es lo que nos encontramos. Claro. ¿Esto por qué es? Discúlpame, esto puede ser debido a muchas causas, evidentemente, y muchos motivos que hacen que pueda haber diferencias. Pero nosotros hemos intentado analizar, buscar si podía haber una explicación debido a que, siendo niños que viven en la misma zona horaria, con el mismo horario, ¿no? El reloj es el mismo, la hora es la misma en Galicia, en Asturias, en Oviedo, en Santiago que en Barcelona. Sí. Queríamos ver si, siendo así el mismo horario, realmente, respecto a la posición del sol, ocupamos zonas algo diferentes, no muy diferentes, pero sí algo diferentes. Ya sabes tú, Juan, que puede ocurrir perfectamente que haya una hora de diferencia entre Asturias, Galicia y Cataluña, ¿no? Efectivamente. Entonces, realmente, fíjate que entonces un niño asturiano y un niño catalán que se van a dormir a la misma hora o en el mismo momento, en realidad, respecto a la posición del sol, el niño catalán se ha ido a dormir una hora más tarde. Claro. Y creemos que eso puede ser, no es una enorme diferencia, pero puede ser un motivo que explique que haya más problemas de sueño entre los niños catalanes que con los niños asturianos. Teniendo que levantarse igualmente a la misma hora, porque entiendo que más o menos en los coles entran a la misma hora, que pueden ser las 9 de la mañana, tanto en Asturias como en Sevilla como en Barcelona. Totalmente de acuerdo. Los horarios de levantarnos suelen ser los mismos en España, ya que tenemos el mismo sistema educativo. Y encima creemos que también las rutinas tienden a ser muy parecidas, ¿no? La hora que comemos, la hora que cenamos, y que también somos una sociedad, ¿no? Que justo después de la escuela pues tendemos a hacer actividades extraescolares, así como los horarios de trabajo de los padres, ¿no? Que también tienden a ser similares. O sea, no es que realmente encontramos diferencias como podemos encontrar en España con el resto o países del norte de Europa, ¿no? Que sí que hay horarios realmente distintos, pero en el caso de España estos horarios son muy homogéneos. Es muy común, ahora que cita lo de otros países de Europa, que en España el día arranque con una hora de diferencia entre el este y el oeste, y sin embargo la zona horaria es la misma prácticamente en todo el país, salvo el archipiélago canario. Son pocos países. Claro, se da una situación muy particular en España, y es que es un país, sin ser enormemente grande como puede serlo Rusia o Estados Unidos, donde evidentemente tienen que tener varias zonas horarias, porque sí que sería totalmente ridículo que vivieran en la misma zona horaria de países tan enormes. Sí que es un país que, siendo mucho más pequeño que estos, sería algo bastante grande como para que quizás se planteara entre esas dos zonas horarias, ¿no? También es cierto que eso rompe el país en dos zonas horarias, y también eso tiene sus ciertas implicaciones que ahora no tocaría comentar. O sea, claro, seguramente habría que ver al final qué sería lo más adecuado. Pero es cierto que esto es un hecho que es un país lo suficientemente grande, sin ser excesivamente grande, sin ser una Rusia, sin ser por supuesto una China o unos Estados Unidos. Es suficientemente grande como para que haya una cierta diferencia, como decíamos antes, respecto a la posición del sol entre lo que ocurre en sitios como Asturias o como Cataluña. Claro. Entiendo, no obstante... Sí, perdón, creo que le interrumpí a Aure.
No, lo que solo quería resaltar, ¿no? Que en realidad España comparte dos zonas horarias prácticamente, ¿no? Como es, porque al final Galicia y Asturias, digamos que comparten la zona horaria de Portugal, ¿no? En realidad está mucho más cerca de Portugal que a lo mejor que Cataluña o Aragón, que están totalmente al este, o sí, en este caso ya es las Baleares ya son... Es un terreno insular, no es peninsular, pero quiero decir que España tiene estas características, ¿no? De dos zonas horarias distintas. Claro, eso le iba a comentar, ¿no? Más afectados todavía que los pequeños de, por ejemplo, Barcelona o Tarragona se encuentran los niños baleares. En España, ustedes me corregirán, porque seguro que lo saben mejor que yo, se da un caso paradójico que llevamos desde tiempos del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el horario de Berlín. Sí, totalmente. Esto es un hecho histórico, ¿no? Desde que España decidió tener el horario de Berlín y no de los otros países del resto de Europa. Bueno, en este caso solo es el Reino Unido, ¿no? Sí. Claro. No lo controlo mucho, pero creo que es este el caso. Por lo geográfico nos tocaría más el uso horario del Reino Unido. Sin embargo, se decidió por aquel entonces que debíamos de llevar la hora de Berlín, que era, bueno, lo que en aquel momento estaba más en boga. Sí, creo que he entendido que fue una decisión básicamente política, ¿no? No con un carácter ni sanitario ni otro tipo, ¿no? Bueno, ahora que estamos con todo este revisionismo, bueno, pues quizás si una de estas se enteran, nos cambian hasta la hora. Quería preguntarles también, 2 veces al año, bueno, pues se atrasa o se adelanta el reloj en virtud del invierno o del verano. Una medida que cada vez que se produce, bueno, pues siempre se dice lo de esta noche duermo 1 hora más o esta noche duermo 1 hora menos, dependiendo. ¿Esto es efectivo de algún modo o es algo que ya se podría quitar porque está completamente superado? Creo que ha habido momentos en la historia donde sí que podía ser... no es el tema de nuestra investigación, pero me va a permitir que especule. Sí. Creo que ha habido momentos en la historia en los que sí que podía tener más interés, ¿no? Pero creo que ahora mismo vivimos en un mundo tan de 24 horas que cada vez tiene menos importancia, ¿eh? Pero bueno, entiendo que todavía se está haciendo con algún tipo de criterio científico. En todo caso, y respecto, si me permites, volviendo a esta investigación, yo creo que la idea es que al final el niño viva donde viva en Asturias o viva en Cataluña, su horario escolar se rija, ¿no?, por un criterio uniforme, buscando una cierta uniformidad que realmente no se requiere. No hay ningún motivo por qué haga falta que un niño de Gijón y un niño de Tarragona entren en casa al mismo tiempo. No hay ninguna necesidad de ello, sino que el horario de inicio de clases pues se base en la posición del sol y quizás, por ejemplo, sin necesidad de hacer 2 zonas horarias en la península, pues que quizás los niños de Cataluña, en vez de entrar a las 9, deberían entrar quizás a las 8 al colegio, o 1 hora antes que los niños asturianos, respetando lo que sería entonces un criterio más lógico de que se despierten cuando amanezca y vayan al colegio en un tiempo razonable a partir de entonces, ¿no? Claro. Sí, porque en este sentido me gustaría destacar que los niños catalanes a lo mejor pasan mucho tiempo después de que termina la escuela y que van a cenar, que ya es de noche, ¿no? A diferencia de los niños asturianos y gallegos, que a lo mejor inician todo el proceso de conciliar el sueño cuando está anocheciendo y cuando empieza a anochecer, ¿no? Y esto hay estudios científicos que nuestro cuerpo lo nota, ¿no? La percepción de la falta de luz solar, nuestro cuerpo lo nota y a lo mejor está creando ya el ambiente más adecuado para iniciar el sueño, ¿no? Y los niños catalanes, a lo mejor por el simple hecho de despertarse 1 hora después respecto a la posición del sol, hace que no tenga ese ambiente tan adecuado para iniciar o para conciliar el sueño. Ahora, creo que apuntaba usted al principio de la entrevista, me decía, según citó un organismo, las horas recomendadas de sueño para un niño. ¿Cuáles son o qué número de horas son las recomendadas para un niño?
Varía entre la edad y ahora los números no lo sé concretamente, pero nos tenemos que quedar con las 8 horas, 8 o 9 horas en niños ya de edad escolar, que serían los de 6 a 14 más o menos. Aquí estaríamos entre las 7 y 9 horas, son las horas que nos recomienda este criterio, y para niños más pequeños nos situaríamos entre las 10, 11 horas, es lo que tendríamos que dormir. Claro. A corto o medio plazo, ¿habría manera de, estas soluciones que ustedes proponían que se llevaran a cabo, o se quedarían en el marco puramente teórico? Creo que son factibles realmente, porque como te decía, claro, ciertamente es muy fácil proponerlo y decirlo, ¿no? Pero podría ser tan sencillo como que los horarios fuesen un poco más adaptados pues como decía, ¿no? A la zona en la que está cada zona geográfica. Y que, por ejemplo, como te decía antes, pues que quizás Baleares y Cataluña y Valencia el niño entra al colegio a las 8, y que quizás en Aragón y en el País Vasco entra a las 8:30, y que quizás sí, en Asturias y en Galicia entra a las 9. Comprendo. Implica muchísima gente, porque son muchísimas familias, son muchísimos trabajos que están después también dependiendo de ello, ¿no? Pero claro, y realmente es muy complicado llevarlo a la práctica, porque es muy complejo, pero realmente en sí mismo no es tampoco tan complejo. Pero claro, yo creo que más allá de este pequeño cambio, hay que tener un cambio de actitud sobre este aspecto. Y si te parece, te pongo un ejemplo muy sencillo. Sí. Ayer vimos todos un partido de fútbol que empezó a las 9 de la noche. Sí. Claro, tú imagínate, y sabemos que hay muchos días partidos de fútbol y cosas en la televisión que queremos ver en familia con nuestros hijos. Claro, tú imagínate ese partido de fútbol, ¿a qué hora acabó? Y el niño que va a la escuela, incluso si entra a las 9, ¿qué tiempo va a tener para dormir? Claro, yo creo que es una cuestión que va más allá del hecho puntual del colegio, sino que darle más importancia o darle realmente la importancia que tiene al descanso, en niños especialmente, ¿no? Claro. Pues sin duda, todo influye en esas horas de descanso que luego son, pues la gasolina que surte el cuerpo para poder afrontar el nuevo día. Pues solo me queda agradecerles su presencia, Juan Carlos Martín y Aura Cartañá. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y poner sobre la mesa estas diferencias que en un país no excesivamente grande, no excesivamente extenso, como bien decían ustedes, no se trata de Estados Unidos ni se trata de Rusia en este caso, pero que se da esa peculiaridad en donde amanece con una hora de diferencia en un punto o en otro según el lugar de la geografía en el que nos encontremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pues con ese deseo de que ya sea que ustedes vivan en la zona más próxima a Galicia o en la zona más próxima a Cantabria, en lo que aquí se refiere a Asturias, que tengan ustedes unos dulces sueños. Les animamos, eso sí, a que continúen con nuestra programación. En este caso, nosotros nos vamos y nos vemos mañana. Será a partir de las 10:05 de la noche, aquí, en el Y de Asturias Televisión. Hasta entonces, ánimo y adelante.